Entre Todos. Bien, seguimos, son las 7 y 1 minuto para ser exacto. Hoy es martes 15 de octubre y estamos nuevamente entre todos. Y lo hacemos en el contexto de las dimensiones de espacio-tiempo que nos permite la televisión. Pero recordemos que nadie, absolutamente nadie, es dueño de la verdad. Pero es nuestro deber buscar la verdad donde se encuentre. Y ese ejercicio es fundamental que lo hagamos entre todos. Hoy, cuando retomamos esta herramienta como trinchera periodística, nos sentimos complacidos de contar con la confianza y apoyo de Venezolana de Televisión para, una vez más, intentar decodificar los mensajes y condicionamientos que sobre la conducta colectiva son posicionados por actores específicos con intereses específicos tanto en los medios tradicionales de difusión como en la cada vez más creciente red social. Hoy nuevamente estaremos entre todos abordando los medios de difusión de mensajes para tratar de desvestir la noticia. Bueno, ya en nuestra pantalla interactiva están cargados los mensajes que están en varios portales electrónicos que de inmediato pretendemos analizar entre todos. Hoy se nos presenta una circunstancia que algunos podrían calificar de casualidad, pero estamos seguros que muchos pensarán que detrás de todo esto está la causalidad. Resulta que en 3 medios de difusión de mensajes diferentes a lo largo del día se han posicionado 3 notas que se muestran separadas entre sí, pero que juntas nos dan una nueva e interesante lectura. Hoy, por ejemplo, el portal de la cadena Capriles, Últimas Noticias, señala lo siguiente: imputan a capitán de buque que violó zona económica venezolana. Lo que este portal privado menciona indirectamente, pero no supo, o no pudo, o no quiso resaltar, es el precedente legal que sobre nuestra soberanía el Estado venezolano está ejerciendo en resguardo del interés nacional, frente a reiteradas y extrañas incursiones que desde el exterior se vienen haciendo en nuestro territorio. Y otra cosa importante, ¿por qué Últimas Noticias no habla de los 5 tripulantes de nacionalidad estadounidense o gringos que iban en ese buque? ¿Por qué no habla sobre ellos? Ni señala sobre su paradero y sus intenciones a bordo de esta embarcación. ¿Se les olvidó ese detalle? Bueno, hoy otro portal, vamos a ver. Le toca este. Ok, hoy el portal propiedad de Miguel Enrique Otero, El Nacional, ok, titula así: Venezuela intercepta buque pesquero de Trinidad y Tobago. Este es el anterior. Si quiere buscamos el del Nacional para que vamos a buscarlo. En todo caso, mientras lo consiguen, a ver, aquí está, El Nacional, este que está acá. Muy bien, sí. Al parecer hay una articulada acción entre elementos foráneos y medios nacionales para crear una matriz de opinión, no a lo interno de Venezuela, sino hacia el exterior, donde se quiere hacer ver las acciones del Estado venezolano como represoras y violadoras del derecho internacional y propiciar así algún conflicto diplomático. Esta soterrada y civilina tendencia se repite en los demás medios privados para crear una especie de futuro titular en los periódicos. ¿Será de mañana? Ya veremos. Pero estos hechos ocurren luego de un episodio especialmente importante y contundente que recordamos con una nota del Correo del Orinoco. Vamos a ver si lo podemos ver. Esta sí es, perfecto. Publicada ayer 14 de octubre, que muestra cómo en otro acto en defensa de la soberanía, Venezuela intercepta 2 aviones que violaron espacio aéreo. Por cierto, sobre estas aeronaves se presume que sus incursiones están vinculadas probablemente con acciones del narcotráfico. Y acuérdense que el narcotráfico está muy vinculado también con Colombia y con los Estados Unidos de Norteamérica, y a veces se confunden esas acciones. Bueno, la información del derribo de estos aviones
la dio a conocer el mayor general Vladimir Padrino López, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de su cuenta Twitter, @VladimirPadrino. Una de las aeronaves fue derribada por una formación de combate de aviones F-16, una maniobra sin duda contundente, cuando observamos cómo quedó este aparato en total destrozo. Se trata de 4 medios y 4 naves extranjeras neutralizadas soberanamente por nuestro país. Y en ese contexto es notable que la mayoría de los medios opositores dieron poco despliegue a esta acción. Es llamativo que en la red Twitter esto ni siquiera se colocó como una tendencia. ¿Acaso nos estarán saboteando también las tendencias? ¿Quién sabe? Vamos a revisar otro medio, ¿les parece? Este que está por acá. Por su parte, el portal alternativo y crítico aporrea.org tiene entre sus titulares una información que viene a tono con el tema que pretendemos tratar en nuestro programa: la crisis en Estados Unidos de Norteamérica. Vean ustedes cómo está, que hasta el Estatua de la Libertad está lloriqueando en el medio de Eastside River. En Aporrea se destaca una expresión de Andranik Migranian: la época en que Estados Unidos creía que podía dirigir el mundo ha llegado a su fin. Definitivamente la influencia imperial norteamericana ha llegado a su declive. Ese orgullo estadounidense de considerarse a sí misma una nación excepcional ahora empieza a rebelarse contra ellos, porque la cruda realidad que están viviendo ante las dificultades que atraviesan, los problemas llegan incluso cuando los mitos se enfrentan con la realidad oscura. Esto lo acentúa Migranian y además sentencia otras cosas. En Estados Unidos están pasando situaciones que deben tomar en condiciones especiales todos los habitantes del mundo, porque definitivamente en los Estados Unidos de Norteamérica hay un declive importante. Bueno, esto se lo dejamos aquí para la reflexión, porque justamente hoy vamos a tener en el estudio a Basenta Geldine, una analista internacional que ha estudiado muchísimo el caso estadounidense y su influencia sobre otras naciones, especialmente el mundo árabe y el mundo latinoamericano. Así que tomen este tema como referencia y vamos a discutir con él y con ustedes y entre todos todo lo que está en los medios. Ya regresamos, ¿sí? El canal de todos los venezolanos. Allá arriba hay alguien que me cuida, que me enseña. Allá arriba hay alguien que nos protege. Sí, que me ayuda. Que es para todos. Que nos defiende. Gracias al gobierno bolivariano y a la puesta en órbita de los satélites Simón Bolívar y Miranda, hoy se garantiza el desarrollo sostenible de los sectores más importantes y vitales de nuestro país, para continuar brindándole calidad de vida a nuestro pueblo. Estamos observando la historia, el renacer de la historia. El fascismo no pasará. Por ahí están comiendo a lujo los presos. El gobierno revolucionario... Mérida es vida. En el complejo ferial 5 Águilas Blancas, FITBEC 2013. Desde el 24 hasta el 27 de octubre. Participa. El gobierno de eficiencia en la calle, en su segunda fase, se desplegó en los estados Barinas y Miranda, de la mano del presidente Nicolás Maduro y el pueblo organizado. En Barinas, entrega de financiamientos a consejos comunales y productores agrícolas de la zona. Salida del tractor número 1000 de la fábrica Beneminsk. Inauguración del liceo Los Guasimitos en la comunidad. Activación de unidades productivas con la nueva empresa Agrofan.
En Miranda, inauguración del sistema de transporte bus Guarenas-Guatire. Apertura de nuevo establecimiento tipo 2 de Pedeval en Barlovento. En esta etapa de gobierno de calle hay un objetivo central: consolidar la construcción de comunas, acompañar al pueblo, formarlo, estimularlo, darle las herramientas, darle poder del conocimiento y darle poder económico. Gobierno de calle por el camino de Chávez. RTV, el canal de todos los venezolanos. Bien, qué bueno que seguimos entre todos acá a través de Venezolana de Televisión. De verdad que es un placer llevarles a ustedes este programa. Es la segunda vez que lo hacemos, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche por Venezolana de Televisión. Como les habíamos dicho antes del corte, habíamos fijado como tema para hoy el análisis de cómo los Estados Unidos de Norteamérica han caído en crisis. Pero detrás de esa crisis hay otro problema. Es que quieren solucionar su situación invadiendo otras naciones, buscando los recursos de otras naciones, Verbi Gracia, Venezuela, por ejemplo, el Medio Oriente. Y bueno, está muy bien que la gente busque soluciones, pero si vas a incomodar a otras naciones, por supuesto que eso no nos gusta a la mayoría. Sobre ese tema vamos a estar conversando hoy a través de Entre Todos, o con todos aquí en el canal, con Bacenta Gedine, que es, primero que nada, un amigo. Y además de eso, es una persona que se ha especializado, no solamente por su condición de descendiente de ciudadanos del mundo árabe, sino también por ser un venezolano también integral. Se ha preocupado por evaluar la forma como Estados Unidos de Norteamérica se ha comportado con naciones del mundo árabe y cómo esa penetración en el mundo árabe está generando toda una distorsión del equilibrio mundial. Bacén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos entre todos ahora. Gracias por esta invitación. Este es el segundo programa. ¿Entiendes? El segundo, sí. Muy bien. O sea que es una oportunidad de crecer. O sea, soy conejillo de India prácticamente. Bueno, todos estamos aquí tratando de experimentar una nueva experiencia, pero sin duda alguna estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor esfuerzo para que la población, juntamente con nosotros, entre todos, podamos decodificar los mensajes que están allí. Importante. Hay mensajes que están en los medios de difusión, hay otros mensajes que no están en los medios, pero que están siendo expresados de manera violenta en el mundo. Nosotros tenemos la presunción, la hipótesis, por eso te hemos llamado para que nos ayudes a confeccionar la respuesta, de que la crisis de Estados Unidos, la crisis del capitalismo, la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis cultural que tiene, la falta de recursos tan importantes como el petróleo, que los está buscando en otras partes, está motivando, la crisis total del mundo. Y sospechamos que Venezuela, con su oferta de socialismo bolivariano, pudiera estar dando la alternativa para la solución de los problemas, incluso de Estados Unidos. Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Tú crees que la propuesta socialista bolivariana venezolana es la oportunidad para que el pueblo estadounidense consiga un camino para su solución? Uno podría estar aquí y vaya que de esto se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho de lo que ha significado la crisis del capitalismo a nivel mundial, cómo ha pasado de ser de cíclica a ser lo que ya muchos advierten hoy. Joseph Stiglitz, reconocido economista estadounidense, ha dicho que esta crisis se ha vuelto ya, o parece volverse ya, perenne, y que va a arrastrar al mundo al descalabro, a una recesión mundial. Una recesión que en la época de la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron motivadas aquellas guerras por las crisis económicas que se suscitaron en aquellos años. La Segunda Guerra Mundial, la crisis del 33. ¿Cómo fue solventada esa crisis? Fue solventada por una guerra total, la Segunda Guerra Mundial, que acabó con todo el aparato productivo de la Europa en aquel momento. Una crisis de sobreproducción, de dificultades para colocar el producto, las mercancías para el capitalismo, en los mercados mundiales en expansión, de guerra interimperialista en aquellos momentos. Pero
se acabó destruyendo todas las fuerzas productivas de Europa y hoy vuelve a plantearse ya desde los años 70 esa nueva crisis. 70, ¿por qué digo 70? 30 años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos lograron rehacer todas las fuerzas productivas en Europa, Plan Marshall, Bretton Woods. Estados Unidos se impuso en el mundo con su dólar, que eso fue lo que logró el Bretton Woods. 1970 se rompió el patrón oro-dólar que sustentaba esa economía. Con Nixon. Con Nixon. Pero volvió otra vez la misma situación al mundo. Nuevamente la crisis de sobreproducción, de tasa decreciente de ganancia del capital. ¿Y cómo van a solucionarlo? ¿Una nueva guerra mundial interimperialista? Ahora ya todas las naciones poseen armas atómicas. Y existe una nueva realidad. Un capital monopólico en Europa, estadounidense y europeo, ya ha funcionado hoy. Sin límites, sin fronteras. Sin fronteras. Hoy el mundo globalizado. ¿Cómo van a solucionar esto? Además, esta es otra razón. China y Rusia surgiendo como nuevos bloques de poder. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, Bacén, sí. Pero tengo la necesidad de ir al departamento de prensa porque hay importante información adelante. Vamos, adelante. Muchas gracias, Sari. Bueno, qué bonito. Sari fue alumna mía en la universidad, así que me encanta que estemos confrontando aquí pantallas en estos momentos tan interesantes. Bueno, seguimos entre todos a través de Venezolana de Televisión. Y antes de irnos a este proceso tan interesante, la juramentación del comando Bolívar Chávez en el estado de Miranda con el defensor de Miranda, el canciller Elías Agua, pues estábamos conversando con Bacén Argentina y pareciera, algunos dirán, bueno, pero ¿cómo es que cortan ese programa y después pasan? No, es que todo está dentro de la misma batalla. ¿Tú crees que esto que vamos a hacer el 8 de diciembre no tiene que ver con lo que estamos hablando acá? Y la presencia de Estados Unidos acá, y el uso de Estados Unidos de los grupos de oposición, Bacén. Pero antes de que me respondas eso también, yo quisiera que aprovechemos para rescatar la pregunta. Yo le hice la pregunta a él, que él desarrolló muy interesantemente, es lo referente a la crisis de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Acaso puede tener solución a través de la propuesta socialista venezolana? ¿O vamos a hacerla de nuevo? ¿La propuesta socialista venezolana ayudaría a resolver la crisis de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la idea es que ustedes participen a través de las vías que nosotros tenemos a disposición, @entretodosbtv, @btv Canal 8 y @gente despierta. Participen, que ha estado muy buena la participación de ustedes en nuestro Entre Todos de todos estos días. Bueno, hay otro detalle interesante, Bacén, antes que tú converses con nosotros y desarrolles esta respuesta, es la realidad de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran arrogancia. Estos días estábamos analizando, resulta que Estados Unidos maneja cerca de 600.000 a 700.000 millones de dólares en presupuesto para la defensa. Ni siquiera China y Rusia juntos llegan siquiera a la mitad de lo que maneja Estados Unidos de Norteamérica. Pero mientras tanto hay 50 millones de pobres y curiosamente hay 50 millones de consumidores de drogas. Y además de eso, Estados Unidos es el principal productor de marihuana, porque de cocaína es Colombia. Y todo esto en un universo donde ellos presumen ser los líderes del mundo. Pero vamos a ver qué está pasando en Estados Unidos. Te invito a ver unas imágenes que nos pueden ayudar a entender más esto. Vean ustedes lo que está pasando acá. Este músico espontáneo en una calle de New Jersey, Estados Unidos, está viviendo en una carpa. Bueno, una carpa es mucho decir. Un plástico que sirve como carpa. Fíjense, hasta el arbolito de Navidad ya lo tienen listo para estas festividades. Esto es un bosque en New Jersey, muy cerca de Nueva York, por cierto. Parecieran refugiados de una inundación, pero no ha pasado ninguna desgracia, ninguna catástrofe natural. Es así como viven frente a la catástrofe del capitalismo. Ese es City Road Cuts. Allí se evidencia cómo en las principales ciudades de Estados Unidos, uno de los países más prósperos del mundo, dicen ellos, miles de personas sin hogar viven debajo de las calles, en túneles subterráneos. Bueno, en el 2010, por ejemplo, se dio a conocer la historia de unas 1000 personas que viven, esta casita está bonita, mira, este hogar, dulce hogar, mira, 1000 personas que viven en unos 321 kilómetros de túneles ubicados debajo de las calles de Las Vegas, o sea, como ratoneras gigantes, ratoneras humanas. Miren ustedes cómo vive esa gente. En Nueva York están constantemente tratando de expulsar a las personas que viven en los túneles, así como esta señora, miren.
Ellas no están haciendo ninguna meditación, están esperando que le solucionen su problema. Debajo de la ciudad. Son conocidas como gente topo. Bueno, ahí tienes pues. Son solamente imágenes que muchas veces no se pueden ver en los medios de difusión tradicionales, pero que nosotros hemos rescatado para mostrarlas aquí. Estábamos hablando, ¿tú crees que los Estados Unidos pueden solucionar su crisis con una propuesta socialista como la nuestra? Mira, estamos viendo unas imágenes muy crudas y hay otras mucho más crudas que esa, mucho más duras que esa. Estamos hablando de la meca del capitalismo mundial, de la meca del imperialismo. Cuando tú hablaste hace un momento de los gastos en defensa, hasta decir eso suena muy bien. No, la cifra es esa. Ajá. Y otros dicen que posiblemente es mucho mayor. Claro, eso es lo que se sabe. Porque habría que agregarle lo que está ahora, los espías, la agencia de inteligencia de espionaje, que también tendría que adicionarse a esos gastos. Y estamos hablando de miles de millones más. Pero decía defensa, y uno dice, bueno, como país, cualquier país tiene derecho a la defensa, ¿eh? No, son gastos para la agresión de otros países, para la intimidación, para el chantaje, pero para la confiscación de las riquezas de otros países. Sin contar lo que le pone también, o el que le pagan a los grupos de oposición en Venezuela. Además, a través de la democracia. Además, la USAID, la NET, entre otras. Gastos exageradísimos. Y uno dice, ¿por qué? Un país en franca decadencia, un imperialismo en franca decadencia. Todo el mundo lo ha explicado. Muchos intelectuales lo han dicho. ¿Por qué? Decía hace rato, porque mucha gente se jacta también de decir, el gran desarrollo de las fuerzas productivas de Estados Unidos, la tecnología aplicada en función del capital, ha desempleado a millones de ciudadanos estadounidenses. La tasa decreciente de ganancia del capital, te lo estaba analizando hace un momento. ¿Qué ha provocado todo eso? Que la plutocracia estadounidense haga uso de los fondos públicos del pueblo estadounidense, para los gastos de defensa, para la razón económica, lo que Eisenhower, presidente estadounidense en el 61, advertía. El complejo militar industrial se ha apoderado. Pero hay algo que yo no entiendo, Hacén, y discúlpeme, yo de verdad no entiendo. Hablamos de un gasto militar enorme y hace una semana el Congreso, a través de los parlamentarios de la oposición, lograron generar un paro en el gobierno norteamericano por falta de recursos. Entonces, ¿cómo es que tienen recursos para destruir el mundo, pero no tienen recursos para salvar su propio país? Es la razón. Explícamelo. Es la razón. Ese imperio en decadencia no posee más, otra herramienta más, que su poder bélico, su poder militar, para agredir a otros países y aprovecharse de estos países para mantener su hegemonía mundial y su lógica económica, que es un desastre hoy. 16.7 billones de dólares es el techo de la deuda. Es una cifra astronómica. Eso no cabe en esta habitación, no cabe. Si lo colocas en billetes mayores, no cabe. Es inmenso, son edificios de billetes, podríamos decirlo así, para hacernos una imaginación. Está por encima ya del PIB de los Estados Unidos. La deuda ya ha superado el PIB de los Estados Unidos. Y exigen entonces, los republicanos exigen a los demócratas, a la actual administración, que recorte más programas sociales para la defensa del país, lo que ellos llaman defensa, que en realidad es la agresión imperial, para mantener lo que ellos ya han advertido. La única forma de mantener la hegemonía imperial es yendo a otros países, pero por la fuerza. Bueno, la única forma de mantener el dólar en el mundo... Eso es una propuesta de los belicistas y los violentos. Pero nuestra pregunta en concreto es, y nos quedan 3 minutos. Por eso. ¿Qué le puedes decir tú a los amigos del pueblo estadounidense? ¿Cómo salir de la crisis con la propuesta socialista bolivariana? Urge un cambio de sistema mundial. ¿Crees que lo pueden entenderlo? ¿El pueblo norteamericano puede entender eso? Con esa campaña de desinformación que existe en los Estados Unidos, de estupidización del pueblo estadounidense, yo creo que sería muy difícil que el pueblo sepa cuál es la razón real de su crisis. Y se impone hoy. ¿Cuál era tu pregunta? Pero hay gente muy preparada, pero no tiene acceso a los medios estadounidenses para decir estas verdades allá. Bueno, ahora se impone, sí, un cambio de sistema mundial. El ejemplo de Venezuela
es un ejemplo real, vivo. Peguemos a las personas en las carpas hace un momento. Una misión vivienda. Eso significa gasto público. Ellos dicen gasto público, eso se llama inversión social. Aquí le decimos inversión social, ellos le dicen allá gasto público. Eso para ellos tiene que ser recortado, porque allá, o en el capitalismo rige la ley de la selva. Así rige en el capitalismo, la ley de la selva. Sálvese quien pueda. Si tú tienes dinero para cubrir tus necesidades de salud, si estás enfermo, podrás acceder a los servicios privados allá. Todo está privatizado allá en los Estados Unidos. Allá no hay clínica o hospitales públicos. No hay nada de esto. Y todo esto se está haciendo recortado aún más con la crisis, porque la plutocracia de defensa, en este sentido, la plutocracia belicista necesita de esos recursos para ir allá, porque es una economía de guerra, para ir a los países árabes a seguir reproduciendo su propia antilógica e irracionalidad. Bien, Bacén, vamos a hacer una cosa, no te preocupes, quedan todavía algunos minutos para que sigamos juntos. Estamos aquí todos en Venezuela de Televisión y vamos a hacer una pausa necesaria, refrescamos un poquito y después vamos a recibir la otra parte con la participación que estamos haciendo entre todos con nuestra audiencia. Claro. ¿Lo quieres ya? Bueno, magnífico, me están informando que lo vamos a hacer inmediato. A continuación vamos a ver esos comentarios de nuestros usuarios en torno a la pregunta que realizamos más temprano. Profesor, vamos a regresar con más de la actividad que se desarrolla en el estado Miranda con la juramentación del comando de campaña Chávez Bolívar. Estudiantes, vamos con nuestras mujeres, vamos con nuestros jóvenes, vamos con nuestros viejos a regalarle una victoria clamorosa a la patria bolivariana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Viva Venezuela, carajo! Escuchamos un pedacito de la participación del también candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ernesto Villegas, en esta actividad. Por supuesto que esto más lo ampliaremos para ustedes en nuestra emisión estelar. Sigan con más de la programación que tiene Venezolana de Televisión. Estamos muy bien, estamos en la propia batalla política, ideológica, electoral y también, quién sabe, si mundial. Ojalá que no tengamos que ir a otra batalla que no sea la batalla de las ideas. Hablando de ideas, te había dicho que teníamos preparada la opinión de nuestros usuarios y usuarias, nuestra audiencia, con la pregunta que hacíamos: ¿crees tú que la propuesta socialista venezolana ayudaría a resolver la crisis de los Estados Unidos? Veamos qué nos dice la gente. La usuaria @danzacósmica escribió: una propuesta socialista es viable para superar una crisis, pero el capitalismo no encaja en esos esquemas, dice ella. @JJPisoDP. dijo: no a la crisis del sistema capitalista, es terminal, solo alargaría la agonía, su modo de vida no es sustentable. Y por último, escucha esta, @BeaCandanga indicó: en Estados Unidos asumir las banderas socialistas es una utopía, capitalistas gobiernan para élites y las mayorías padecen. Muy bien, ¿qué te parece? Te dejo esa inquietud ahí, vamos a hacer una pausa y regresamos de nuevo con Bacén Tajerine, entre todos, por Venezolana de Televisión. PTV, el canal de todos los venezolanos. Allá arriba hay alguien que me cuida, que me enseña. Allá arriba hay alguien que nos protege. Sí, que me ayuda. Que es para todos. Que nos defiende. Gracias al gobierno bolivariano y a la puesta en órbita de los satélites Simón Bolívar y Miranda, hoy se garantiza el desarrollo sostenible de los sectores más importantes y vitales de nuestro país, para continuar brindándole calidad de vida a nuestro pueblo. Estamos observando la historia, el renacer de la historia.
El gobierno de eficiencia en la calle, en su segunda fase, se desplegó en los estados Barinas y Miranda, de la mano del presidente Nicolás Maduro y el pueblo organizado. En Barinas, entrega de financiamientos a consejos comunales y productores agrícolas de la zona. Salida del tractor número 1000 de la fábrica Beneminsk. Inauguración del liceo Los Guasimitos en la comunidad. Activación de unidades productivas con la nueva empresa Agrofan. En Miranda, inauguración del sistema de transporte bus Guarenas-Guatire. Apertura de nuevo establecimiento tipo 2 de Fedeval en Barlovento. En esta etapa de gobierno de calle hay un objetivo central: consolidar la construcción de comunas, acompañar al pueblo, formarlo, estimularlo, darle las herramientas, darle poder del conocimiento y darle poder económico. Gobierno de calle por el camino de Chávez. El fascismo no pasará. Por ahí están comiendo la luz con los presos. El gobierno revolucionario... El canal de todos los venezolanos. Pues seguimos acá entre todos por Venezolana de Televisión, aquí sentaditos en esta cómoda mesita que hemos diseñado para conversar con nuestros invitados de manera muy personal, entre todos. Bacén Tajedine. Bacén, estamos hablando de la presencia de la crisis estadounidense y de cómo ellos pretenden solucionar sus problemas con otros países. ¿Tú crees que la guerra económica que se ha propiciado contra Venezuela está muy asociada con esa crisis estadounidense? Es parte, sin duda es parte, puesto que Venezuela, lo comenzamos a decir hace un momento, es un mal ejemplo para los Estados Unidos, según ellos. Porque aquí la lógica se invierte. Aquí no estamos hablando de recortes en los gastos de salud, de educación, de vivienda. Aquí no estamos arrojando a la gente a la calle, como está sucediendo en Estados Unidos y allá en Europa también. Aquí estamos proponiendo un nuevo sistema alternativo. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Ah? Es el gato. Hay otro gato encerrado por ahí. Mira. Bacén, disculpa, que aquí nosotros tenemos un gato encerrado y hay que buscarlo. Es que claro, estamos hablando de la guerra económica y tú sabes que como Venezuela está construyendo viviendas, está construyendo edificios, escuelas y todo tipo de obras de infraestructura, pues ha demandado una gran cantidad de cemento. Y hay una gran demanda de cemento que ha generado también escasez, pero ¿esa escasez será real o será artificial? Veamos cómo el acaparamiento afecta al pueblo. Esta vez, en cuanto a insumos para la construcción, nuestro correo entretodos@btv.gov.be llegó el siguiente gato encerrado. Vean esa foto. La ferretería La Muralla. Ojo, párame un momentico. Esto lo estamos leyendo textual como nos llegó de nuestro, digamos, usuario que nos trajo esta denuncia. Así que si la ferretería La Muralla siente que no está correcto lo que estamos enfocando, bueno, estamos al derecho a réplica, pero esto no nos mandan los usuarios. La ferretería La Muralla, ubicada en Guatire, Estado Miranda, informa a sus clientes que el cemento está agotado y que el último precio de venta fue 60 bolívares. Pero miren, ahí hay un gato encerrado que encontró el señor Johnny Reyes, ¿sí? Cemento acaparado. Bueno, ahí hay un gato de cemento. ¿Será que lo quieren vender más caro? Recordemos que el precio regulado del cemento oscila entre 20 y 22 bolívares por saco. Bueno, difícil de conseguir ese precio, pero ese es el precio. Entonces hacemos un llamado al Indepavis y a Sundecop a que se acerquen a esta ferretería de Guatire. ¿Cómo que se llama? La Muralla. Para ver si hay un gato encerrado o cemento acaparado. O las dos cosas. ¿Qué crees tú? Estoy convencido que es así. Hay una guerra económica contra el país, declarada ya, admitida, inclusive por la derecha canalla bastarda venezolana, derecha parásita, porque no es una derecha que representa una burguesía productiva, sino representa el gran capital transnacional. Y obviamente el ejemplo de Venezuela es un mal ejemplo,
Y hoy, para los Estados Unidos, es el peor ejemplo, porque estamos atendiendo las necesidades del pueblo, cuando ellos están dedicando sus recursos a la razón bélica, a la agresión de otros países. Y este formato que han aplicado contra Venezuela, creyendo que es el momento de salir del gobierno revolucionario, lo hemos visto que aquí en el pasado, en estas latitudes, contra la Chile de Allende lo aplicaron, contra otros países también lo han aplicado, y por qué no creer que contra Venezuela están aplicando este mismo formato de agresión, de guerra económica, para crear las condiciones propicias para una agresión, una desestabilización política, una agresión paramilitar. Bueno, pero si tú dices que una intervención extranjera. Está bien, pero si tú dices que el pueblo estadounidense no es capaz de entender cómo salir de ese atolladero con el socialismo bolivariano porque no tiene la información, los venezolanos sí tienen la información. Sí. ¿Cuál es la idea que tú propones para que nosotros podamos asumir nuestra defensa sobre la base del socialismo bolivariano y en contra del declive del capitalismo? Yo creo que lo que estás haciendo tú, lo que están haciendo muchos como tú, esa campaña informativa, ese acusar de ese gato encerrado, es muy interesante. Hay muchos gatos. Hay muchos gatos encerrados. Y es muy interesante, puesto que Venezuela ha sido objeto de un bombardeo mediático, psicológico, campañas de intoxicación. Han sido víctimas la clase media venezolana, así definida como clase media venezolana, y vaya que ha sido hasta a veces inexplicable cómo una clase que se ha visto beneficiada por esta revolución, además que las clases populares se han visto beneficiadas por la revolución bolivariana, apuestan por una persona, el candidato perdedor, asesino y fascista, que representa un modelo que lo hemos estado viendo reproducirse en la meca del capitalismo y en Europa, en el centro capitalista mundial, de destrucción del estado de bienestar social de esos pueblos. Queremos lo mismo para Venezuela. Obviamente estamos cumpliendo 6 meses de lo que ocurrió justamente en la semana del 14 de abril, cuando Enrique Capriles Radonsky se le ocurrió decir que la gente tenía que salir a descargar su arrepentimiento por la pérdida que tuvieron en esas elecciones. Y bueno, estamos recordando lamentablemente los 11 muertos, entre esos mujeres, hombres y niños. Así que es oportuno que tú hayas mencionado eso, porque ese es instrumento, entiendo, del capitalismo, ¿no es así? Sin duda, sin duda. El fascismo es la expresión real de una burguesía en decadencia, de una burguesía desesperada por recuperar el poder del Estado y nuevamente así aprovecharse del Estado, de las fuerzas del Estado, para su interés particular, como está sucediendo en los Estados Unidos y en Europa. Por eso yo decía, el pueblo venezolano está consciente, y eso tenemos que procurar todos, seguir reproduciendo, ahondando en esa conciencia para que vean por sus propios ojos que no queremos para Venezuela lo que se está reproduciendo en los Estados Unidos, esa miseria galopante en los Estados Unidos, esa crisis estructural, económica, política, moral, ética, que nunca lo han tenido, pero que lo han sabido disfrazar, esa moral y antiética en ese país, pero también en Europa, donde están siendo desahuciadas las personas. Aquí estamos dando, la revolución está haciendo uso del recurso de todos los venezolanos para la inversión social, no es un gasto público como ellos dicen, como la derecha quiere decirnos, que nosotros estamos gastando, malgastando los dineros del Estado. Para ellos tendríamos que dárselo a ellos, y sobre todo al gran capital transnacional. Tendríamos que dárselo a los Estados Unidos para apoyar a los Estados Unidos a salir de esa crisis. Por eso, valga tu programa y otros tantos como el tuyo, para seguir sembrando conciencia en este país. Muchas gracias, Vicente Argeldine, analista internacional, amigo de la casa, amigo de mi casa además, amigo de todas las casas de la gente que quiere construir un nuevo país y un mundo mejor entre todos. Recuerden que hemos hecho una pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿El socialismo bolivariano será la oportunidad para que la crisis estadounidense desaparezca? ¿La propuesta socialista bolivariana venezolana ayudaría a resolver la crisis de los Estados Unidos? Esa pregunta queda ahí en pantalla y queda todavía en el Twitter y en nuestra página web de Venezolana de Televisión para que ustedes participen y den sus ideas al respecto. Nosotros estamos muy contentos de haber cumplido el segundo día del programa Entre Todos por Venezolana de Televisión, con la certeza de que mañana
vamos a seguir recibiendo de ustedes esos gatos encerrados que están por allí a través de nuestras cuentas de Twitter, para que podamos nutrir con herramientas a nuestro gobierno y a nuestro pueblo con las opiniones que ustedes tienen. Ahí tienen, @gente despierta, aquí lo tengo. Tenemos también BTV Canal 8, este que está aquí, y este que está aquí, @entre todos BTV. Vamos pues, entre todos, la pasamos bien. Felicitaciones a la gente en el estudio, lo están haciendo bastante bien. Qué bueno.